Antes de dar inicio a Hechos 8, puedes decirlo con todo tu corazón. Dile que lo anhelas. Tal vez no se lo has dicho, tal vez le has preguntado: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, no entiendo. Tal vez hay muchas preguntas. Tal vez me estás viendo y no conoces al Espíritu Santo, que es Dios. Es el enviado, es Dios aquí con nosotros. Él está aquí. Espíritu Santo, tú no tienes fronteras, tú no tienes distancias. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven en esta hora. Espíritu aquí, namandara la vaquinda, rabashara rabas. Handa katara rabanto kuduruwa kata. Urra la banda, shakata la ramasto. Mueve este espíritu, ven y sopla, y esos huesos vivirán. Yo los puedo sentir. Los vientos de gloria de tu Espíritu Santo, sopla de él. Sopla. Los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Diles: yo los quiero sentir. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla. Sopla sobre aquellos que están enfermos. Sopla sobre aquellos que están con un corazón triste y abatido. Sopla sobre aquellos que tienen rotos sus emociones. Sopla, Espíritu Santo. Gozo sobre aquellos que están en duelo y en luto. Sopla sobre aquellos que no pueden ver ni caminar. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla ahora en el nombre de Jesús. Yo llamo tu presencia. Si tú no estás, no pasa nada. Ven aquí. Desde el norte trae tu soplo. Avívanos. Sopla, sopla, sopla desde el norte. Trae tu aliento. Dile: Señor, tal vez te encuentres como Adán, que solamente era polvo. Pero cuando el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo vino, el aliento, Él cobró vida. Tal vez sientas que ya todo es ceniza, tal vez sientes que todo es polvo. Pero ahora el Espíritu Santo está ahí contigo. Agárrate de Él y dile: yo quiero leer la Biblia contigo hoy. Explícame Hechos 8. Espíritu de Dios, tú estuviste en Hechos 8. Tú estuviste con Felipe. ¿Quién es quien vamos a hablar en esta hora? Como un hombre común y corriente, pero con un corazón apasionado por conocerte, Espíritu de Dios. Toda la ciudad de Samaria, como la hechicería, como los brujos y los magos que tenían apoderado de esta ciudad de Samaria, salieron huyendo cuando el ungido de Jehová puso sus pies en esa tierra. Espíritu Santo, no hay poder que se resista al tuyo. No hay Dios más grande que tú. Todo lo demás es imitación. El único Dios verdadero eres tú, Señor, y a ti te alabamos. Ven y sopla sobre esta ciudad. Ven y sopla sobre mi país. Ven y sopla sobre mi condado. Ven y sopla sobre mi familia. Ven y sopla. Y toda potestad, toda tiniebla, todo aquello que tiene estorbado, Señor, ahora se tiene que huir porque tú estás aquí. Dale unos segundos más. El Espíritu Santo, te pido, Padre, que ángeles asistan en este momento. Que seas tú el que nos habla. Habla, 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 Espíritu. Te anhelo, te anhelo. Sopla. Santo, Santo Espíritu.
Aleluya. Su presencia está en este lugar. Y el tema que hoy vamos a hablar es un tema tan especial. Es un tema tan especial, tan hermoso. Yo te invito a que puedas compartirlo en tus redes. Y vamos a entrar a estudiar Hechos 8. Si puedes tener tu Biblia a mano, ahora vamos a dar inicio en este momento. El Espíritu Santo está acá. Él está contigo. El Espíritu de Dios está tomando este lugar. El Espíritu Santo está aquí. Mientras estemos leyendo la Biblia, su voz estará hablando. Mientras estemos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo estará trayendo respuestas o plan. Escucha lo que el Espíritu Santo dice. Dice el Espíritu de Dios en Génesis 1:2. En el principio, dice el Espíritu Santo, todo estaba desordenado. Las tinieblas cubrían la tierra. Me dice el Espíritu Santo, hay muchos de los que en este momento están aquí conectados, que han estado peleando con tinieblas, dice el Espíritu de Dios. Escucho bien a la voz de Dios. Hay muchos de los que están aquí, han estado atravesando, dice el Espíritu Santo, peleando con desórdenes. Has querido pedirle a Dios que traiga orden a tu vida y no logras que el orden venga, hay tinieblas. Y dice el Señor, Génesis 1:2, en el principio todo era un caos, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dice el Espíritu Santo, yo me estoy moviendo sobre la tierra. Yo me estoy moviendo sobre tu caos. Yo me estoy moviendo sobre tu situación. El Espíritu Santo se mueve. Él está aquí. Pero para que vengan respuestas y para que pueda venir la separación, Él tiene que soplar, como cuando Él vino. Y al tercer día, a las 3 de la mañana, ese día domingo de resurrección, sopló aquella tumba y el cuerpo de Jesús resucitó. Necesitamos. Y dice el Espíritu de Dios, haz que yo sople vida. Y profetiza, como dice Ezequiel 37, y esos huesos vivirán. Iglesia, profetiza. Declara tu promesa, dice el Señor, aunque no veas nada. Yo no estoy en silencio, dice Dios. Yo no estoy en silencio. Escucho al Señor, yo te estoy hablando. Pero yo voy a responder al clamor. Clama a mí, te responderé. Clama, dice el Señor. Profetiza. Profetiza. Yo me estoy moviendo en el desorden, en el problema. Hay gente aquí con problemas muy fuertes, con cargas fuertes, y mi espíritu lo siente. Pero dice el Señor, te vas a parar como Ezequiel en medio de aquel valle de huesos secos y vas a empezar a declarar mi palabra. No anuncies lo que miras, no anuncies el dictamen, no anuncies el mensaje que te llegó. Ahora, dice el Señor, anulo, dice el Señor, todo lo que se ha confabulado en contra tuya. Anulo toda murmuración, todo chisme, todo aquello que el diablo ha usado para abatir tu corazón y traer tristeza. Anulo maldiciones enviadas, anúlalas. Ahora declárate en bendición. Declara la sangre de Jesús sobre tus hijos. Declara la sangre de Jesús. Cubre con la sangre de Cristo tus casas. Cubre con la sangre de Cristo tu salud, tus propiedades. Declara el poder de la unción profética de la Pascua. Declara la sangre de Cristo. Dile, Señor, yo me alineo en obediencia. Por lo tanto, dile, estoy cubierto bajo la sangre de Jesús y el enemigo no puede tocarnos. Kinamanda kataralaba. Ramanda, Shakata, Ramanda. Sacúdete ahora, dice el Señor. Vas a sacudirte ahora.
de toda carga y de toda atmósfera negativa. Hay gente que ha estado trabajando y siente en el trabajo, dice el Espíritu Santo, cargas negativas. Hay problemas en tu circuito donde trabajas, hay contaminación. Sacúdete, dice el Señor, porque la atmósfera cambia donde mi presencia está y te quiero ser portador de mi presencia. Handa kandara lava kindara mandu, que el Espíritu de Dios va a seguir hablándonos aquí. Vamos a iniciar Hechos 8. Recuérdate que en Hechos versículo 7 habíamos visto ya que Esteban había sido asesinado. No sé si te acuerdas que vimos cómo Esteban fue apedrado y qué bello que cuando él estaba siendo literalmente masacrado con piedras, Esteban pudo decir: yo veo a Jesús sentado en el trono él está. Y Esteban pudo, dice, lleno del Espíritu Santo, pudo perdonar a sus agresores. Esto es algo que puedo decirte, solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos perdonar a esos agresores, podemos bendecir, así que bendecimos a aquellos que se han levantado en contra de uno, que han confabulado, los bendecimos, porque hay algo poderoso cuando nuestra boca bendice y no se deja de bendecir. Hechos 1 dice así: y Saulo, aún no era Pablo, estoy hablando de Saulo, consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia cristiana que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En ese día, en este versículo 1, me confirma la palabra, Saulo se volvió un perseguidor de la iglesia, podría decirte un terrorista, de esas personas que tú dices: Señor, ¿y cuándo vas a pararlos? ¿Y cuándo van a dejar de perseguirme? ¿Y cuándo va a terminar este problema? Me voy al norte, ahí van. Y mire, Saulo era un instrumento en aquel momento, según él hacía el bien. Recuérdate que Saulo estaba ciego y estaba sordo, entonces él pensaba que perseguir a los seguidores de Jesús era lo correcto. Y todos se salieron huyendo, todos abandonaron Jerusalén. Solamente los apóstoles permanecieron en Jerusalén, los que habían estado con Jesucristo. Vamos a ir al versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 3. Y Saulo, mira nuevamente, perseguía a la iglesia. Qué tremendo esto. Y Saulo, dice en la versión NTV, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Kinamandara, mire esto. Kinamandara. Hay muchos Saulos en nuestras vidas. Kinamandara, la kinda. Yo oigo al Espíritu de Dios aquí. Me dice el Señor. Son aquellas personas que han sido piedras de tropiezo para que tú no vayas a la iglesia, para que no te congregues. Has servido aún con medio de problemas y angustias, no has negado mi nombre, como la iglesia de Filadelfia. Pero Dios tiene un propósito con esa gente que te persigue. Esa gente que te persigue. Tenemos que orar para que tengan un encuentro con el Dios vivo. Tal vez la oración, no sé cuál era la oración de Pedro, no sé cuál era la oración de los otros 12 apóstoles, tal vez no entendían, tal vez decían: Señor, aparta a Saulo, sí, aparta a ese viejo hombre, pero trae a un Pablo que se una a mi ministerio. Y dice: y Saulo iba por todos lados con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. Mira esto, qué fuerte. Usted se imagina cuando el Espíritu Santo, porque esto lo vamos a leer en el capítulo siguiente, Hechos 9, cuando el Espíritu Santo convenció a Pablo y le dijo: Pablo, me estás persiguiendo a mí, Pablo, hiciste mal, Pablo. Usted se imagina el arrepentimiento de Pablo. Juan 16 dice que el único que convence al hombre de pecado, juicio y arrepentimiento es el Espíritu Santo, nosotros no.
Nosotros no podemos convencer a alguien que está mal, pero tus oraciones sí. Y yo tengo la certeza que los 12 apóstoles, dice que los apóstoles se continuaron en Jerusalén escondidos. Estoy segura que mientras Pablo o Saulo en este entonces estaba persiguiendo a la iglesia para asesinarla, para masacrarla, para cerrarla, para destruirla, para acosarla, los apóstoles estaban levantando un clamor. ¿Y cuál era la oración de ellos? Señor, encuentra a Saulo. Señor, que Saulo deje de perseguirnos. Preséntate a él. Preséntate a mi enemigo. Revela tu gloria. Que ya no sea mi enemigo y mejor se convierta en mi amigo. Si en este momento tú que me estás viendo aquí, hay un Saulo de Tarso en tu vida. Si en este momento tú que me estás viendo aquí, hay alguien que te ha perseguido, que te ha maldecido, hay alguien que te ha hecho sufrir. Aquí dice, hay alguien que te ha robado injustamente. Aquí dice que iba de casa en casa y sacaba a rastras a los predicadores, a los profetas, a los hijos de Dios. Él no le tenía temor de Jehová, él actuaba bajo odio. Si hay alguien aquí que conoce y que ha estado enfrentando, tu oración tiene que ser, Señor, que esta persona tenga un encuentro con Jesús como lo tuvo Saulo. Señor, quita sus escamas de sus ojos y que dejen de perseguirme y se vuelvan a mí. Me imagino yo que los apóstoles hacían eso. Pero vamos a continuar en Hechos 8:4. Así que los creyentes, recuérdense que todos se huyeron. Aquí ya todos salieron huyendo. Ya en Jerusalén ya no había iglesia. Se cerró la iglesia. Aquella preciosa iglesia que habían levantado, que eran muchos miembros, solo los 12. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la palabra de Dios a donde iban. Unos fue al norte, otro fue al sur, este y oeste. Pero ¿qué dice la Biblia? Continuaban hablando la palabra de Dios. Nada los detenía. Eran indetenibles porque ya habían tenido el encuentro con el Espíritu. 5. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca de Jesús. Voy a hacer un alto. ¿Te acuerdas quién era Felipe? Recuerda que Felipe era uno de los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo que Pedro y Juan y los apóstoles habían orado para que los apoyara a poder servir las mesas y darle víveres a las viudas y a los niños. Felipe fue elegido por el Espíritu Santo, era un hombre de Dios, que él sirvió, era feliz atendiendo a la viuda, al pobre, atendiendo mesas. Su puesto tal vez no era estar en un escenario, estar con un micrófono, predicando o que todos lo vieran. Tal vez su puesto nadie lo conocía, pero papá Dios sí. Y él dijo, yo quiero esa responsabilidad. Y mientras él estaba obedeciendo al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo estaba empoderando. Felipe huyó y llegó a una hermosa ciudad que se llamaba Samaria. En aquella ciudad empieza a predicar. Empieza a predicar la palabra de Dios de manera sobrenatural. Mira el versículo 6, dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que el Espíritu Santo hacía por medio de Felipe. Ahora te voy a hablar aquí. Felipe no era apóstol. Felipe era un hombre, un diácono que fue, sí, obediente, servía mesas. Lo puedes leer nuevamente, está en Hechos 4. Él servía en las mesas, él apoyaba, pero tenía el Espíritu Santo. Y dice aquí que cuando Felipe llegó a Samaria, empezaba a predicar y milagros sucedían a través de la vida de Felipe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, no importa en el área que tú estés sirviendo, pero si tú eres un hombre o una mujer con un corazón que quieres que Él te use para su gloria, Él te va a usar. Muchos espíritus, vamos a ir yo quiero que prestes atención aquí, porque tal vez esto que hoy vamos a aprender, el Espíritu Santo te está hablando. Dice, muchos espíritus malignos y satánicos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Dice aquí que cuando Felipe empezaba a predicar la palabra, los demonios que las personas tenían fueron expulsados de sus víctimas.
víctimas. Mira cómo dice esta versión así, no sé cómo dice la versión Reina Valera, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Hay gente, personas que tú conoces y tal vez no sabes y están siendo atormentadas por demonios a la par tuya. Pesadillas, toda enfermedad, aún la fiebre. Recuérdate que Jesús reprendió al espíritu de fiebre, son espíritus malignos. La enfermedad no viene del Señor, el dolor de cabeza no viene del Señor, la depresión no viene de Dios. Pero cuando Felipe empezaba, un hombre lleno del Espíritu Santo puso el pie en aquella ciudad, hubo un sacudimiento, se fue. El Espíritu Santo sopló. Por eso te decía la profecía en el principio, tinieblas estaban cubriendo Samaria. Tinieblas habían tomado posesión de Samaria. Samaria estaba tomada por principados satánicos, porque lo vamos a leer aquí, eran los brujos, los líderes. Pero cuando un ungido de Dios llega y empieza a soplar la palabra y a profetizar, los huesos secos vivieron. Felipe no empezó a llorar ni a lamentarse porque Esteban, su amigo, porque era su amigo Esteban, había fallecido, ni a decir ahora la iglesia ya no está, ahora qué voy a hacer. No, Felipe avanzó, Felipe profetizó la palabra, tenía el Espíritu, el Espíritu Santo se está moviendo. Y hoy quiero decirte, el Espíritu Santo se está moviendo. Ahí donde tú estás, en tu problema, en tu caos, se está moviendo. Pero no va a haber liberación ni sanidad hasta que profetices, hasta que anuncies la palabra de Dios. Y eso es lo que Esteban hizo. Muchos que habían sido paralíticos o cojos empezaron a sanar. Versículo 8. Así que hubo mucha alegría en esta ciudad. Imagínate, esa ciudad estaba tomada por gente poseída. Esa ciudad estaba tomada por gente endemoniada. Esa ciudad de plano estaba llena de depresión, de tristeza, de suicidio, de cosas terribles, enfermedades. Pero cuando el Espíritu Santo entra, se convierte la tristeza en gozo. El luto en danza, el lamento en cántico. Solamente Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para ser portador de buenas nuevas y cambiar el lamento en danza. Solamente el Espíritu Santo en una persona, el Espíritu Santo en ti va a hacer algo grande. Tal vez tu casa está así. Tal vez tu lugar de trabajo es un caos. Yo mientras estaba orando pude sentir que habían personas que en su trabajo sienten opresión demoníaca, opresión, tristeza. Es como una persecución hasta querer renunciar y no quieres ir a trabajar. Pero Dios quiere quitar la opresión por medio de ti. Versículo 9, Hechos 8:9. Mire qué interesante esto. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido brujo y hechicero de Samaria, asombraba a esa gente y decía que era alguien importante. Vamos a hablar acá un poco. Dice un hombre llamado Simón, quien por muchos años, wow, imagínate por cuántos años había sido brujo y hechicero de Samaria. Este hombre, este brujo y hechicero, se sentía importante, se sentía el más grande, se sentía que todo lo podía hacer, se sentía que no había otro como él, que él era el único. Y él dijo, nadie me va a quitar de mi puesto, nadie me va a quitar de este lugar. Y él se sentía el todopoderoso. La brujería estaba tomada por Samaria. Y déjame decirte algo, esto está pasando en todo el mundo. Todo el mundo está tomado. Hoy en día así está la tierra. Tú vas a tal lado y está ahí. Tú vas a tal lado, está ahí. Pero mira que, y yo quiero llevarte hoy, quiero hacerte una pausa aquí. Y esto me hace referencia. Mira lo que dice ahora en este momento. Mira lo que dice en este momento la palabra de Dios. Vamos a ir en este momento a Lucas 11:21. Quiero que tengas la Biblia, por favor, porque esto que hoy estamos aprendiendo, tú vas a ser libre. Tú vas a ser libre y tú vas a ser portador de buenas nuevas. Y esa opresión ya no va a venir a tu vida, ni esa depresión, ni esa tristeza, ni esos problemas, ese caos. Huye, se va. Miren lo que dice Lucas 11:21. Vamos a regresar al tiempo de Jesús. Los discípulos, los mismos discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñame a orar. Porque yo ya no sé ni cómo clamar. Si alguien me puede poner ahí, por favor, Lucas 11:21.
ya no sabemos, o sea, los apóstoles no le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a hacer esto, enséñanos, o sea, le dijeron, enséñanos a orar, porque conocían que Jesús recibía poder y autoridad cuando oraba. Entonces Jesús les explica algo poderoso, y esto yo lo tengo grabado en YouTube sobre los niveles de oración de las cortes celestiales. Tú lo puedes buscar, los niveles de oración. Pero mira qué dice aquí, Lucas 11:21. Este es el tercer nivel de oración, que ya es guerra espiritual, cortes celestiales. Dice, Jesús les explica, cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Aquí me está dando referencia a lo mismo que leímos en Hechos 8. Simón, el brujo, el hechicero, él era hombre fuerte. Él estaba armado, él protegía la ciudad de Samaria, él se sentía seguro. Leímos que se creía un hombre importante. Él dijo, yo aquí gobierno y aquí nadie me quita. Yo estoy acostumbrado a que haya caos, maldad, opresión. O sea, que aquí estoy bien, tranquilo, nadie me molesta. Versículo 22, vamos aquí en Lucas 11:22. Hasta que alguien, mira, diga conmigo, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Dice, hasta que alguien más fuerte. Quiere decir que sí, hay hombres fuertes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, huestes de maldad, demonios en las áreas celestes. Son demonios, son potestades, principados, hombres fuertes, sí. La cosa está dura, los problemas están, pero en el 22 me dice, hasta que alguien aún más fuerte. ¿Y quién es el alguien más fuerte? Es el Señor, es Dios en ti. Él es el único, el gran yo soy. Él es el gran, Él es el fuerte, Él es el todopoderoso. No hay otro Dios como Él. Aquí Jesús le dice a los discípulos, sí, el hombre fuerte tomó tu ciudad, tomó a tu familia, los cegó, los puso esto en contra, problemas, caos, pero el Espíritu Santo dentro de ti te hace más fuerte que el hombre fuerte. Entonces lo vas a atacar, lo vas a vencer, le vas a quitar sus armas y le vas a despojar de tus pertenencias. Aquí Jesús les dice, háganlo. Despojen de sus pertenencias. Despojen de sus pertenencias. Aquí regreso ahora a Hechos 8:9. Simón era el hombre fuerte. Era el brujo de Samaria, el hechicero. Era como el ídolo, el patrón. Toda la gente todos estaban tomados esta ciudad por él. Hasta que llegó alguien más fuerte. ¿Quién fue? El Espíritu Santo a través de Felipe. Y vamos a continuar leyendo. Vamos a Hechos 8:10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a este brujo como el grande, el poder de Dios. Mira qué tremendo esto. Dice que desde los niños hasta el más grande llamaban a ese brujo el que tenía el poder de Dios. Imagínense qué engaño. No sé a quienes se les hace eso familiar, que piensan, los tienen engañados. Estaban cegados, la gente en Samaria estaba cegada, pensando que esa manera, esa tradición era la correcta. Eran engaños, porque había un brujo que tenía toda la ciudad tomada. 11. Lo escuchaban con atención al brujo, porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. ¡Wow! Fascinación. A mí por eso no me gustan los shows de magia. Yo no tengo nada contra la gente que los magos y o invitar en cumpleaños. Pero cuando yo leí esto aquí, y luego vamos a leer otros pasajes aquí que Pablo reprendió a muchos magos, yo pude comprender que la magia no viene de Dios. Son trucos, eso no viene del Señor. El único poder que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Todo aquello que es fuera del Espíritu Santo, eso ya es satanismo. Y dice aquí, lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo los había maravillado, fascinación con magia. Y cuando hacía sus trucos de magia, los ponía más ciegos, los ponía más sordos, los embobaba, los hipnotizaba. Entonces la gente estaba bajo hipnotización. Hechos 8:12. Pero ahora dice la gente, creyó el mensaje, mira qué precioso, pero ahora dice, la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, dice, se bautizaron muchos hombres y muchas mujeres. Ahora dice,
Dejaron de prestarle atención a la magia. Dejaron de prestar, la hipnosis se fue. Dejaron de estar embobados, de decir, wow, esto es la farándula, esto es la moda, esto es esto, yo voy acá. Y no puedes pelear así con alguien. Es por medio de las buenas nuevas, la palabra de Dios. Cuando Felipe llegó a Samaria y empezó a profetizar la Biblia, empezó a hablar sobre el poder de Jesucristo, empezó a hablar, tal vez al principio Felipe solo le hablaba a la pared, a la tierra y no había nadie, pero no se dio por vencido y siguió, y cuando empezó a hablar el Espíritu Santo empezó a soplar, gente llegó y dice, muchos se bautizaron. Felipe empezó a bautizar, muchos empezaron a bautizarse. Hechos 8:13. Luego el mismo brujo creyó y fue bautizado. Vamos a aprender muchísimo hoy. Así como te digo, no te desconectes y compártele este mensaje a alguien que está pasando depresión, opresión, tristeza. Necesita escuchar este mensaje hoy y entender cómo ser libre de esto. Dice, luego el mismo brujo creyó y fue bautizado. ¿Cómo es posible esto? Pero vamos a leer. Comenzó a seguir a Felipe. A todos los lugares donde Felipe iba, el brujo iba. Y ese mismo brujo, dice, estaba asombrado por las señales y las grandes maravillas y milagros que Felipe hacía. Wow, para este brujo todo era nuevo, porque recuérdate que él tenía un poder limitado, porque el enemigo tiene un poder limitado. Y Felipe llegó con la unción del Espíritu Santo. Y dice que era tan impresionante lo que Felipe hacía, el brujo se bautizó. El brujo empezó a ser seguidor de Felipe. Cuidado. Con esto no quiero decir que gente que antes practicaba la brujería, la santería, la hechicería, la magia, no tengan un arrepentimiento genuino. Vamos a aprender aquí mucho. Si tú lo practicaste, si tú algún día te leyeron la mano, leíste el horóscopo, algún día consultaste al brujo, al hechicero, pensando que eso era lo normal, hoy vamos a aprender cómo ser libres de esto, porque Simón se bautizó, ya había recibido a Jesús en su corazón, pero aún dentro de él estaba la semilla de la iniquidad. Y vamos a continuar leyendo. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, Pedro y Juan corrieron para allá. Recuérdense que los 12 apóstoles, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Y cada uno, entonces como Saulo los perseguía, se fueron a varios lugares. Cuando llegó a Jerusalén a la voz de los apóstoles, de que había un avivamiento tremendo en Samaria y que solamente estaba Felipe, no habían más discípulos, no había ayudadores, no habían escuderos, no habían servidores. Solo era el Espíritu Santo y Felipe y el ejército de ángeles ahí. Pedro y Juan corrieron para Samaria para auxiliar a Felipe. 15. En cuanto Pedro y Juan llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. Mira esto, vamos a hablar esto. 16. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mira esto. Tal vez tú que me estás viendo hoy aquí, ya recibiste a Jesús en tu corazón. Ya fuiste bautizado, pero no has tenido el encuentro con el Espíritu Santo. Y esto es lo que Pedro y Juan fueron y dijeron, wow, hay muchos bautismos. Sí, el bautismo es un requisito. Juan el Bautista bautizaba en agua, pero dice, el que viene después de mí bautizará con espíritu, agua y fuego. Entonces Pedro y Juan decían, no los podemos dejar solamente con el bautismo de agua. Tiene que venir la conversión, el Espíritu Santo, porque si no van a regresar al pecado. Entonces dice que ellos oraron para que recibieran al Espíritu Santo. 17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Por eso es tan importante, tan bello, que tú estés bajo cobertura de líderes como lo son Pedro y Juan. Felipe estaba bajo la cobertura de la iglesia de Pedro, una iglesia pentecostés del Espíritu Santo. La cobertura llegó. La ayuda llegó. Vamos a ungir. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu. Si
no recibes, si no hay encuentro con el Espíritu de Dios, la situación, el caos va a seguir. La visión de los brujos no se van a quitar. El único que hace retroceder, Isaías 59:19, aunque el enemigo venga como un falso río, el Espíritu Santo lo hace retroceder y levanta bandera de victoria. El único que lo hace retroceder es el Espíritu de Dios a través de ti. Vamos a ir a Hechos 8:18. Dice, cuando Simón el brujo, mira esto, vio que el Espíritu Santo se recibía cuando Pedro y Juan imponían sus manos sobre la gente, mira esto, le ofreció dinero para comprar ese poder. Escucha esto. Se supone que este brujo que se llamaba Simón ya había sido convertido, ya había recibido a Jesús, sí. Ya se había bautizado, sí. Pero había iniquidad. Por eso te digo, cuando él se dio cuenta que cuando Pedro y Juan imponían sus manos sobre aquellos que habían recibido a Jesús, tenían el poder, la unción del Espíritu, él dijo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero? Porque entonces no había arrepentimiento genuino. La Biblia dice que el buen árbol se va a dar a conocer por medio de sus frutos. Muchos árboles, tal vez Simón empezaba a hablar de Jesús, pero habían mal fruto. Quería comprar la gloria. Quería comprar la unción. No, los milagros no se venden. La gloria de Dios no se vende. Si tú escuchas a alguien que está cobrando milagros, si tú escuchas a alguien que está pidiendo dinero por recibir al Espíritu Santo, este es el pasaje de Hechos 8:18. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso se llama brujería, santería. El Espíritu Santo no se compra con dinero. La unción no se compra con dinero. El Espíritu Santo es la promesa, es el regalo, es bajo la gracia que Jesús nos otorgó en la cruz, que tú lo recibes. ¿Y cómo recibes al Espíritu Santo? Anhelándolo, deseándolo. Él no anda buscando gente perfecta. Él no anda buscando gente. Mira, aquí hemos visto que había gente que había estado común y corriente, pero obedecieron, aceptaron a Jesús, se bautizaron. Y por eso Dios envió a Pedro y a Juan y recibieron al Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo va a hacer que tus debilidades ya no regresen a tu vida, porque no es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu. Será el Espíritu Santo el que va a hacer que rechaces ese vicio, que va a hacer que salgas de la tentación, que va a hacer que dejes tu pasado. Solamente el poder del Espíritu Santo te va a ayudar a resistir y te va a transformar en alguien completamente nuevo. Hechos 8:19. El brujo le dice a Pedro y a Juan, déjenme tener ese poder también a mí, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciba el Espíritu Santo. A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que este Simón quería el Espíritu Santo? No era para darle la gloria a Jesús. Él era para hacer negocio. Él era para ganar dinero. Recuérdate que leímos que este hombre hechicero, Simón, se creía muy importante. Y entonces él dijo, ya no tengo seguidores, la gente ya no viene a ver mis trucos de magia, porque ahora todos están yendo con Felipe. Entonces yo quiero lo que Felipe tiene, yo quiero el poder, yo quiero imitar, porque yo quiero tener dinero. Cuidado. La provisión y la añadidura viene del Señor, pero no se hace, no se le sirve a Dios por un interés financiero. La Biblia dice que todo el que habla y predica a Dios es merecedor de su salario, pero tu intención tiene que ser glorificar a Jesucristo. Este hombre quería al Espíritu Santo para hacer negocio, para negociar. Eso se llama brujería. Vamos a ver lo que sucede. Hechos 8:20. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya, dice, junto contigo, por pensar que es posible comprar el don de Dios. Aquí está más claro. Pedro lo reprende, le dice en el nombre de Jesús, que ese dinero que tú estás ofreciendo se destruya contigo, porque el don, la unción, no se compra con dinero. No se compra con dinero. Tú no tienes parte ni derecho, le dijo Pedro a este hombre.
en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Escucha bien esto. No todo aquel que diga Jesús, aleluya, aleluya, o que esté bautizado, tiene un corazón recto delante de Dios. Por eso la Biblia en Proverbios 4:10 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mira los frutos de las personas, por favor. Mira las actitudes de la gente. Hay gente que sí adoran, buscan esto, sí, pero la intención de la gente es meter cizaña, meter chisme, llevar problemas, comprar, hacer cosas que traen incomodidad. Aléjate de eso, porque eso no es del Señor. Pedro le dice a este hombre, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone de tus malos pensamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, que se arrepienta esta gente. Porque puedo ver, digo, mira esto, que estás lleno de una profunda envidia y amargura y que el pecado te tiene cautivo. Aquí está la clave. Porque este hombre quería comprar. Porque este hombre quería negociar el don. Quería el protagonismo, no quería darle la gloria a Dios, pero ¿por qué? Había una línea de iniquidad. En su corazón había envidia y estaba cautivo bajo el pecado. En Reina Valera dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando mires que hay gente que es envidiosa, cuando mires que hay gente que es murmuradora, gente que mete calumnia, gente que habla mal de los líderes del Señor, cuando miras que hay personas que les gusta negociar, comprar los milagros, esta gente está bajo hiel de amargura y en prisiones de maldad, están cautivos, están bajo el dominio del mal, no están libres. En otra versión dice en TLA, claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo, le dice Pedro. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez Él te perdone. La envidia. Cuando usted mira que alguien le da envidia que usted prospere, que usted avance, que tal vez te dicen, ay, qué bien, que te va bien, pero dentro de ellos hay envidia, o nosotros mismos hemos sentido envidia. Por eso la Biblia en los Salmos, el mismo David dice, Señor, yo no quiero sentir envidia del impío. El impío prospera, el impío prospera. ¿Por qué? Y el justo no. Habacuc dijo, ¿hasta cuándo el impío prosperará? No te compares con el impío. No te compares con alguien, porque es envidia. Porque lo que provoca eso es que tú estés atado a una hiel de amargura y que vivas bajo prisiones de maldad. Y en esas prisiones de maldad estás cautivo. ¿Por qué? Porque tu corazón tiene hiel de amargura, envidia. Vamos a regresar. Amargura, dice otra versión aquí en NBI. Amargura. Es difícil, es duro, es muy difícil, pero si por algún motivo a ti no te da gozo ni felicidad ver la prosperidad de alguien, es tiempo de arrepentirnos. Y esto solo el Espíritu Santo, decirle, Señor, yo no me siento feliz cuando prospera alguien. Yo me pregunto, ¿y a mí por qué no? Es porque en tu corazón hay algo que tiene que salir. Tienes que ser libre de eso, porque si estás sintiendo esa envidia, ahí no va a poder reposar el Espíritu Santo. Ese don no va a poder estar ahí, no va a poder habitar. El Espíritu Santo no puede caminar con el envidioso, ni con el que murmurador, ni el que habla mal. Él no habita en ese lado. Hechos 8:24 dice, oren a Dios por mí, exclamó el brujo. Miren, le vino arrepentimiento. Que no me sucedan esas cosas terribles que me has dicho, Pedro. Por favor, ora por mí. Le dijo, por favor, le dijo, no sabía que estaba preso, no sabía que me va a venir todo esto. Ora por mí. Ora, Pedro, por favor, no quiero tener envidia en mi corazón. Versículo 25. Dice, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Pero por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Recuérdate que Samaria antes eran enemigos con los judíos. Y recuérdate que en Juan 4, en Samaria fue cuando Jesús dijo, me es necesario llegar a Samaria, y es cuando encontró a aquella mujer samaritana, que era una mujer que tenía muchos maridos. Que no eran maridos, le dijo Jesús, sino que eran amantes. Y
Se convirtió en una gran evangelista. El Espíritu Santo está en esos lugares donde hay brujería, donde hay prostitución, donde hay adulterio, donde hay problemas. Él se mueve en el caos. Él se mueve en medio de aquello que no tiene sentido. Él se mueve en medio de aquello que no tiene salida. Él está ahí. Él está ahí en ese momento. Él se mueve con todo. Él se está moviendo. Pero cuando tú llegas a ese lugar, tú tienes que ser el Felipe y profetiza. Así está el mundo. Tal vez en tu trabajo hay gente envidiosa. Hay gente que no le gusta verte prosperar, ni que tú tengas un aumento o un reconocimiento. Tal vez hay un Simón, hay un brujo oculto. Pero tú tienes que ser el Felipe de tu casa, de tu trabajo. Dios te puso con esa tarea como Felipe, para que el Espíritu Santo entre ahí y estas personas se arrepientan y cambien. Pero solamente es a través del Espíritu. Alguien más fuerte va a llegar. Tú eres el indicado. Por eso anhela al Espíritu de Dios. Anhélalo. Vamos a continuar y para terminar ya este discipulado. Hechos 8:26. En cuanto a Felipe, mira esto, en cuanto a Felipe dice, un ángel de Dios se le aparece a Felipe. Y me encanta esto. Y le dice, Felipe, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Felipe estaba ¿dónde? En Samaria. Y se le apareció un ángel. Y le dice, Felipe, ya terminó tu tiempo en Samaria. Ahora vete al sur. Ve al desierto. Entonces él emprendió su viaje. Felipe obedeció al ángel. Y se encontró con el tesorero de Etiopía, que era un empresario, un gobernador. Un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Ese eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Y ahora venía de regreso y estaba sentado en su carruaje y estaba leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías. Este hombre etíope había ido a Jerusalén, dice la Biblia, que a adorar. Porque recuérdate que en Jerusalén se le llama la ciudad de David, donde David llevó el arca de la alianza, del pacto, y la convirtió en una ciudad de adoración. Y entonces por eso Jerusalén era el epicentro donde se celebraban las fiestas judías, porque David así lo estableció en ese momento, así lo estableció. Pero ese etíope tenía sed de Dios. Ese hombre era un empresario, era un hombre gobernador y muy importante del reino de Etiopía. Y él iba en su carruaje. Entonces eso me dice que era alguien que tenía dinero, porque en aquel entonces tener un carruaje era otro nivel. Y aquel eunuco, era un eunuco, iba leyendo la Biblia. ¿Qué leía? Isaías. Pero no lo entendía. No entendía qué hablaba. Y tal vez así te ha pasado a ti, que has estado leyendo la Biblia y dices, Señor, yo no entiendo. Tal vez tienes sed, pero no comprendes lo que la palabra de Dios dice ahí, Señor. No entiendo qué dice. Así estaba el etíope. Pero mira qué precioso. Dios como todo lo ve. Dice la Biblia que el que lo busca a Él, el Señor lo encontrará. Me impresiona esto porque el etíope tenía hambre de Dios. Tanta era el hambre que el etíope tenía. Tanta era el hambre que él tenía que Dios provocó que un ángel llegara. Que Dios provocó que un ángel se le apareciera a Felipe. Si tú tienes hambre de Dios, si tú tienes deseos de conocer al Espíritu Santo, si es posible, el Espíritu Santo se le va a aparecer a un ungido de Dios, a Felipe, a alguien en algún lugar y le va a decir, compra un boleto aéreo y ve a la casa de esta persona porque anhela ser ungido por el Espíritu de Dios. Pero todo esto va a ser nada más consecuencia de tu hambre, de tu pasión que tú tengas. El etíope había pagado un precio, había ido de Etiopía a Jerusalén para adorar. Todo aquel que busca al Padre en espíritu y en verdad y lo adora, va a ver la manifestación de Dios.
Dios, si algo apasiona a Dios, es que tú lo adores. Y quiero que sepas, el etíope estaba adorando a Dios. Y Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios movió a su ejército angelical para que le diera respuesta a su petición. ¿Cuál era la petición del etíope? Quiero conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál era la petición del etíope? Quiero conocer al Espíritu de Dios. Él había ido a adorar y tal vez esa ha sido tu petición. Señor, yo necesito. Dios va a mover los ángeles. Conexiones divinas se van a mover, pero va a ser a causa de tu hambre y tu sed, como dice el salmista en el Salmo 42. Como un ciervo brama por las aguas, así mi alma se desespera por ti. Desespérate de Él. Esa sed, esa hambre que tú tengas de conocer al Espíritu, de leer más del Espíritu, de estar lleno, que voy esto, que quiero esto, Dios va a mover ángeles para darle respuesta. Y no, Él no tiene problemas con los límites aéreos, con las barreras aéreas. Él es Dios. Dice aquí, venía sentado en su carruaje y leía en voz alta. Mira cómo leía en voz alta la Biblia. Es el tiempo que tú tomes la Biblia y empieces a profetizar con voz audible para que el Espíritu Santo sople. Se estaba moviendo ya ahí el Espíritu, pero necesitábamos que sople. Vamos a leer el versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Acércate y camina junto a ese carruaje que miras allá. Se acercó, caminó. Felipe se acercó corriendo y oyó que aquel hombre leía la Biblia y estaba leyendo el profeta Isaías. Felipe le pregunta, ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Entendés lo que estás declarando? 31. Aquel hombre le contesta, ¿y cómo yo puedo entenderlo? Al menos que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe, súbete a mi carruaje y siéntate conmigo. Tal vez tú estás pidiendo, Señor, yo no entiendo la Biblia. Explícamelo. Necesito la revelación. Necesito la revelación. Este hombre, aunque no entendía, seguía declarando la Biblia. Él no entendía, pero lo seguía. Sigue, aunque no comprenda, sigue. Porque viene a tu encuentro la revelación y se te abrirá el entendimiento. 32. El pasaje de la escritura que leía el etíope era Isaías 53, porque dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. No abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. 34. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿de quién está hablando el profeta Isaías aquí? ¿De quién habla? ¿O habla de él mismo? 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le predicó acerca de Jesucristo. Y le dijo, es Jesús, quien murió y resucitó. 36. Mientras el etíope y Felipe iban juntos sentados en el carruaje, llegaron a un lugar donde había agua. Diga conmigo, había agua. Y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Gente arrebatadora. Personas arrebatadoras. ¿Qué está impidiendo que yo sea bautizado? O sea, el etíope tenía hambre. Estaba buscando. Dios había provocado todo para que él fuera bautizado. Y le dijo, mira, ahí hay un charco. Yo no sé si era charco, o era río, o era lago, o era una pila, o era una palangana. Yo no sé, pero él vio algo. Agua. Agua. Y el agua es el río del Espíritu Santo. Y tú tal vez digas, Señor, yo veo sequía. Yo no veo nada. Pero el agua se te va a aparecer. ¿Y qué te impide a ti que tengas un encuentro con el agua? Ordenó el etíope que se detuviera el carruaje. Y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Así tienes que hacer tú y yo. Señor, yo no te suelto hasta que tenga un encuentro con el Dios vivo. Quiero conocerte cara a cara. 36.
Mientras iban juntos, no, vamos a leer el 39 para terminar. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo, eso me encanta, arrebató a Felipe. El eunuco jamás lo volvió a ver, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Cómo venía el eunuco? Tal vez fue a adorar, fue a buscar a la iglesia, fue a hacer esto. Su corazón venía abatido. Su corazón venía triste aún. Hoy es la palabra, estás escuchando este live, estás viendo esto, pero aún hay tristeza en tu corazón. Aún no has tenido alegría. ¿Por qué? Porque va a ser hasta que tengas el encuentro con el Espíritu Santo que vas a tener gozo, ¿ok? Ya no lo siento, se fue la opresión. Yo no sé cómo se va a resolver este problema, yo no sé. Yo no sé cómo se va a quitar la brujería, yo no sé cómo Simón, yo no sé qué va a pasar. Pero yo solamente sé que tuve el encuentro con él y está conmigo. Dice que el eunuco regresó feliz a su tierra, porque todo aquel que busca a Dios y lo adora, jamás regresarás igual. Regresarás con gozo y con alegría. Y estoy más que segura que cuando este hombre eunuco etíope llegó a su palacio, a Etiopía, con esta reina Candace que dice aquí, él llevó al Espíritu Santo en esa ciudad. Y estoy segura que Etiopía fue empoderada por la unción del Espíritu Santo por medio de un eunuco. Y todo era porque Felipe obedeció al ángel. Pero aquí me impresiona esto tan hermoso que dice que Felipe terminó su misión con el etíope y fue arrebatado. Imagínate esto, que ahorita esté yo aquí contigo. Yo estoy en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Aquí hay gente que me escribe que está en Cuba, Costa Rica, California. Hay gente de otros países. Imagínate que yo esté aquí y de repente ahorita el Espíritu Santo me arrebata acá. Yo aparezco en tu sala, yo aparezco en tu habitación, yo aparezco en tu vehículo, en tu carruaje. Eso pasó. El Espíritu Santo no necesitó un ticket, un avión para transportar a Felipe hacia la ciudad de Cesarea, Italia. Y eso es lo que vamos ahorita. Dios, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe. Le dijo, Felipe, no hay tiempo. El tiempo es corto, el tiempo se agota. Y si vas caminando nunca vas a llegar. Vamos, hay necesidad. ¿Y sabes por qué pasó esto en Felipe? Porque Dios sabía que Felipe estaba disponible para usarlo. 40. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte. Cuando Felipe aterrizó, estuvo de pie y dijo, wow, ya no estoy aquí, estoy en el norte. Y en la ciudad de Azoto. Azoto ya estaba llegando a Italia. Imagínate esto, wow, ni ticket ni compró, le salió gratis el viaje. Predicó la palabra de Dios y ahí en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Y ahí se quedó Felipe. En Cesarea. Tenía una misión que en Hechos 9, en el siguiente discipulado del viernes, vamos a aprender por qué lo llevó a Cesarea. Vamos a aprender que había un Saulo en Hechos 9 que se convirtió en un Pablo camino a Damasco, y vamos a ver cómo se entrelaza, que el Espíritu Santo no se equivoca, Él hace todo perfecto. Estoy segura que el Espíritu de Dios no es el mismo. Él no tiene favoritos, Él no tiene gente, a este sí, a este no. Él solo anda viendo gente, personas que lo anhelen. Una de las maneras tan bellas y tan hermosas de hablar y de conocer al Espíritu Santo es leyendo sobre Él. Lee sobre el Espíritu Santo, compra libros de Él, de autores que tú sabes que tienen frutos. Porque ya leímos que hay gente como Simón que no daba fruto, quería comprar el don. Y Dios va a hacer algo maravilloso. Yo no sé qué angustia hay. Yo no sé qué problemas tienes tú ahorita. Yo no sé qué estás enfrentando. Yo no sé cómo está tu corazón. Tal vez estás como el etíope que has adorado, has llegado, pero aún tu corazón está triste y necesitas que llegue un Felipe, se monte en tu carruaje, te bautice con el agua del Espíritu y el gozo de Dios venga. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu Santo está moviéndose de una manera sobrenatural.
El tiempo del Espíritu Santo es corto. Es tan corto, muy corto, ya se acabó. Y hoy literalmente, hoy me decía esto. Este domingo yo tengo la oportunidad de poder predicar en mi iglesia lo que es Pascua. Y de verdad que es un tema tan maravilloso que a veces ignoramos. Miren, estas fechas, que es Pascua. Nosotros ya entramos en la atmósfera de Pascua. En Pascua, los hebreos fueron libres del cautiverio de Egipto. En Pascua hay cielos abiertos. Presta la atención a las fiestas judías. Pascua es la fiesta de Jesús. Jesús murió en Pascua y resucitó en Pascua. Después de la Pascua viene la fiesta del Pentecostés. Son 50 días después de la Pascua. Después del Pentecostés viene la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la Pascua es la fiesta de Jesús, el Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo y la de los tabernáculos es la fiesta del Padre. Pero quiero hablarte un poquito de esto, porque hoy me decía el Espíritu Santo algo. Mira, la fiesta de la Pascua dura 7 días. La fiesta del Pentecostés dura 2 días. Mira esto, 2 días. Y el Espíritu Santo en Hechos 2 dice que vino en la fiesta del Pentecostés en el primer día. 2 días. ¿Y la Biblia qué me dice en Pedro? Que para Dios un día son como 1000 años. 2 días son 2000 años. Ok, vamos a hacer énfasis con esto. ¿Cuánto dura la fiesta del Pentecostés? 2 días. Espíritu Santo vino en una fiesta de Pentecostés. 2 días. Y la Biblia me dice que un día son 1000 años y 2 días son 2000 años. Ok. El Espíritu Santo cumple 1991 años de haber venido el 19 de mayo de este 2024. Este 19 de mayo del año 2024 es Pentecostés en el mundo entero. Y el Espíritu Santo cumple ¿cuánto? 1991 años. Entonces, Él cumplirá 2000 años en el año 2033. 2000 años, 2 días de la fiesta de Pentecostés, 33 años de la edad que Jesucristo murió y resucitó. Te dejo eso en tu corazón, porque solo me decía el Espíritu de Dios. Así como vistes que yo arrebaté a Felipe y me lo trasladé de una ciudad a otra, te voy a arrebatar a ti. Te voy a usar a ti. Estás disponible. Porque mi tiempo es corto. Mi tiempo se agota. Y yo voy a traer un avivamiento. Y la Biblia dice, y en el último tiempo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. Tus hijos son profetas. Tu casa estará llena del Espíritu Santo. Pero si tú empiezas a profetizar, el Espíritu Santo se está moviendo en tus hijos. ¿Y por qué? Porque tú estás llevando la atmósfera, pero tú necesitas que esos huesos secos cobren vida. Profetiza. Y el Espíritu Santo me lo dijo, el tiempo se agota. El tiempo del fin cada día está más cerca. Los días se están acortando. Yo me quedo sorprendida. Ya estamos terminando marzo. Entramos ya en abril. Cuando yo sienta ya va a ser medio año. Y cuando yo sienta estaremos nuevamente en Navidad, en diciembre. El tiempo está avanzando. La palabra de Mateo 24 se está cumpliendo. No es tiempo más de perder. No es tiempo de estar tristes, de deprimirnos por esto, por aquello. No es tiempo de con hambre, con sed, apasionarnos de Él y decirle, Señor, usa mis manos, usa mis pies, úsame para la gloria y la honra del Señor. Úsame como usaste a tus hijos en el libro de los Hechos. Que Dios te bendiga, que la presencia de Dios esté contigo y que este estudio de Hechos 8 te abra el entendimiento como me lo abre a mí y que me diga, vamos, Dios va a usar tu vida para milagros, para cosas sobrenaturales y que no hay poder de magia, de hechicería, de santería, de brujería que pueda detener que los milagros de Dios sucedan en tu casa, en tu familia. Ese brujo Simón no pudo detener que la gloria de Dios cayera en Samaria. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra de Lucas 11. Uno más fuerte que él llegó, lo despojó, le quitó sus pertenencias y lo venció. Y ese más grande y más fuerte es el Espíritu Santo en ti. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso fin de semana y te mando un fuerte abrazo y no se te olvide compartir el mensaje con alguien que necesita comprender que no puede continuar esta vida sin tener un encuentro con el Dios vivo. Que Dios te bendiga.